fisiología ovárica, ¿no? Y vamos a ver la función del ovario. Desde que se crea el ovario hasta que digamos que madura. Bueno, ahí están los órganos reproductores de la mujer. Como ustedes saben, tenemos el útero, las trompas y el ovario, ¿no? Nosotros vamos a enfatizar sobre todo en la función del ovario. ¿Cuál es la función del ovario? La función del ovario es la producción regular de ovocitos sanos en el momento de alta probabilidad de fecundación. También regula el eje hipotálamo hipofisario y tiene una regulación parácrina y autócrina. Entonces, fíjense esto es muy importante. Esto es al nacimiento, esto es durante la gestación, esto es después de nacer. Fíjense cómo el número de células germinales al nacimiento disminuye muchísimo. Hay más o menos 2 millones de células germinales en la mujer. A partir de los 5 años, 10 años, hasta los 20 años, fíjense cómo va disminuyendo los ovocitos, las células germinales, y más o menos quedan 400.000 ovocitos, ¿no? Que pueden, digamos, madurar y llegar a la fecundación. Entonces, lo que tenemos que saber es que los ovocitos tienen la edad de la mujer. Por ejemplo, si la mujer tiene 20 años, sus ovocitos tienen 20 años. No es como el hombre, que el hombre produce constantemente espermatozoides, ¿no? En toda su vida. En cambio, la mujer ya nace con estos ovocitos, ¿no? Y más o menos cuando empieza la pubertad, que empiezan los ciclos menstruales, ¿no? Nosotros ahí tenemos 400.000 ovocitos que tenemos para toda nuestra vida fértil y reproductiva. Entonces, esto quiere decir que a medida que pasa la edad, nosotros vamos perdiendo estos ovocitos y se recomienda que no esperar tanto para la gestación. Por ejemplo, alguien de 40 años, sus ovocitos tienen 40 años y por lo tanto pueden tener también trastornos a nivel de cromosómicos o pérdidas, ¿no? Entonces se recomienda que, porque hoy en día la mujer es muy empoderada, ¿no? Trabaja, estudia, quiere su casa, quiere su coche, entonces vamos retrasando la maternidad, esa es una realidad. Entonces se recomienda no pasar más de los 35 años, o sea, que empezar, si alguien quiere tener hijos, ¿no? A los 30 o hasta los 35, y si va a tardar más tiempo, hasta recomiendan guardar los óvulos, ¿no? Los 30 años, guardar tus óvulos, y bueno, si uno se quiere embarazar a los 40 o a los 38, tenés unos óvulos más jóvenes, ¿no? Donde la fertilidad va a ser mejor, porque a medida que mezclan los óvulos o los ovocitos, la fertilidad disminuye. Entonces, nosotros vemos cómo van cambiando también. Acá tenemos, fíjense, en las semanas de gestación, los primeros meses de vida y aquí los años. Fíjense el número de ovogones y ovocitos antes de nacer y cómo al nacimiento va disminuyendo nuestro número de ovogones y ovocitos, y después con cada menstruación vamos a disminuir más nuestros ovocitos que nosotros tenemos. Por otro lado, hay cambios también a nivel hormonales. Cuando nosotros estamos en el embarazo, la FSH y la LH están aumentadas, que son las hormonas que sintetiza la hipófisis. En los primeros meses de embarazo puede estar, de nacimiento, perdón, a los dos meses puede estar un poquito aumentada la FSH y la LH, pero a partir, porque esto viene más de la madre, pero a partir de más o menos del tercer mes, cuarto mes de vida, estas hormonas van disminuyendo. Fíjense que la FSH y la LH van disminuyendo
hasta que empieza la pubertad. Entonces se despierta de nuevo el eje y empieza a aumentar la LH y la FSH. Entonces, le voy a hacer una pregunta a Aid. Te quiero hacer una pregunta, Aid. ¿Estás ahí, Vincent? ¿Qué tal, profe? Bueno, te voy a hacer una pregunta. Normalmente la menarca, que es la primera menstruación, ¿no? Parece más o menos a los 10 años. Bueno, antes era a los 12, pero últimamente bajó la edad de la menarca. Entonces, si vos tenés una paciente, viene tu paciente, ¿no? Y suponete que tiene 9 años y tiene unos síntomas como botón mamario, desarrollo púbico. ¿Vos qué vas a hacer para ver si tu paciente está o no entrando en la pubertad? ¿Qué le harías viendo este gráfico? ¿Cómo vos sabés que un paciente está entrando en la pubertad? Ya sea hombre o mujer también, ¿eh? ¿Qué va a empezar a aumentar, dijimos? FSH y LH. Claro, muy bien. Entonces, suponete, y esto es muy importante, atiendan algo. Hay niñas que tienen una pubertad precoz, se dice, ¿no? O sea, que empiezan a desarrollarse, ¿no? Supongamos a los 6 años, entonces sabemos que si se empieza a desarrollar a los 6 años y ahí empieza a subir la FSH y la LH, después de 2 años ya va a tener su menstruación. ¿Qué pasa cuando una niña tiene menstruación a los 8 años y no se adapta eh, a su nivel? Primero, psicológicamente todavía no está preparada para recibir la menstruación. Y otra cosa también es que al menstruar, generalmente cuando uno menstrua, la edad ósea ya disminuye. O sea que la mujer crece muchísimo antes de menstruar, pero una vez que menstrua, el crecimiento ya disminuye. Entonces, ¿qué hacemos a esas niñas? Nosotros le paramos el eje, le frenamos, ¿no? Para que llegue su menstruación a los 10 años o a los 12 años. Entonces, ella está madura psicológicamente porque realmente ninguno de sus compañeritas van a menstruar. Entonces, afecta mucho la parte psicológica, ¿no? Y entonces está madura psicológicamente por otra parte y por otra parte va a crecer todo lo que tiene que crecer. Porque si ella empieza a menstruar a los 8 o 9 años, ¿no? Realmente todavía no va a llegar a la talla que nosotros queremos que llegue. Entonces lo que nosotros hacemos es frenamos esta LH y FSH con un medicamento. Entonces mantenemos la LH y la FSH bajas y eso va a ser, y cuando nosotros le quitamos el medicamento, el cuerpo empieza a reaccionar, aumenta la LH, la FSH y sigue el proceso normal que tenía antes. Nosotros le hacemos un reposo, supongamos de 2 o 3 años, ¿no? Para que crezca bien, crezca más alta y también psicológicamente tenga la madurez que uno tiene que tener cuando le llega la menstruación y está adecuado también con los compañeritos. Entonces tenemos que saber que cuando nosotros empezamos la pubertad, estas hormonas empiezan a despertarse, la LH, la FSH aumentan y a partir de ahí, ¿no? Vamos a tener ya los ciclos menstruales. Bueno, entonces como dijimos, como ahí dijo, en la niñez, si nosotros le hacemos un niño, tenemos que encontrar las gonadotrofinas casi nulas, ¿no? No pueden estar elevadas, ¿no? Entonces tenemos secreción de gonadotrofinas nulas. Después, entre los 9 y 12 años, aumentan la secreción de FSH y LH. Después vienen los ciclos ya mensuales, ¿no? Entre los 11 y los 15 años, eso se denomina pubertad. A partir de los 10 años de pubertad,
Y la menopausia es una fecha donde ya no tenés menstruación y donde hay cese de los ciclos y hay atresia de los ovarios, o sea, los ovarios están atrofiados, digamos, ¿no? Entonces, eh, a ver, acá no está. Pero ¿cómo estaría la menopausia, tus estrógenos y tu progesterona? Le voy a preguntar voy a ver la lista. Aguilera, Kaori. Aguilera, Sí, profe. sí. Entonces viene una paciente que te dice que ya no tiene menstruación hace 2 años. Si yo te digo que los ovarios en la menopausia se atrofian, ¿cómo va a estar tus hormonas sexuales en esa mujer? Los estrógenos y la progesterona. ¿Normal, Van, alto o bajo? van a Sí, estar disminuidas. muy bien. ¿Y cómo estaría, atendé esta pregunta, cómo estaría tu FSH y tu LH? También tendrían que estar bajas porque ya hay ausencia de menstruación. Sí, pero ¿cómo se alimenta un eje? Por retroalimentación negativa. Entonces, si una hormona disminuye, ¿cómo van a estar las otras? Aumentando. Lo que se atrofia es tu ovario, no tu hipófisis, ¿sí? Sí. Entonces van a Entonces, estar disminuyendo. claro, si vos tenés una atresia de tu ovario, tu hipófisis te funciona perfectamente, tu estrógeno y tu progesterona van a estar bajos, pero tu LH y FSH, ¿cómo va a estar? Aumentando. Sí, muy aumentado. ¿Está bien? Supongamos que lo normal es 5, bueno, en las pacientes menopáusicas vos tenés 30, 40, 50 de LH, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que por retroalimentación, la menopausia es algo fisiológico también. Por retroalimentación, la LH y la FSH van a estar altas, porque vos no tenés estrógenos. ¿Está bien? Entonces, un síntoma, vos, por ejemplo, cuando no sabes que tu paciente está entrando en menopausia, ¿qué vas a hacer? Le vas a medir la LH y la FSH. Si tiene 30, 40, 50, vos le decís, sí, mira, estás entrando en menopausia. Estás entrando en el climaterio, que es la etapa previa a la menopausia que dura 2 años, ¿no? Bueno, entonces, cuando tu paciente así empieza a tener ciclos irregulares, ya es mayor, tiene 50 años, tiene calores, entonces vos le dices, doctora, estoy entrando en menopausia, ¿ok? Ya me va a venir la menopausia la verdad que es una fecha cuando ya no tenés menstruación. Entonces vos le dices, bueno, mira, te voy a hacer las hormonas y vemos cómo estás. Si tus hormonas hipofisarias están altas, y vos le decís, sí, la verdad, estás entrando en el climaterio y pronto vas a tener la menopausia, ¿no? Entonces vos le podés, de acuerdo a la fisiología, ¿no? Hablar a tu paciente. Muy bien. Entonces, fíjense acá la concentración de estrógenos, que en verdad sabemos que el estrógeno le protege a la mujer del riesgo cardiovascular, baja el riesgo cardiovascular en la mujer y cuida los huesos. Entonces, fíjense que a partir de que tenemos la menstruación, más o menos acá a los 12 años, nuestra concentración de estrógenos va aumentando y en la menopausia, fíjense cómo cae abruptamente. Entonces, en la menopausia las mujeres perdemos la protección de los estrógenos y tenemos el mismo riesgo cardiovascular que los hombres. Por otro lado, también nuestros huesos, que nos protegen los estrógenos, también decaen, ¿no? Entonces, podemos tener osteopenia, osteoporosis, y todo es por la pérdida de los estrógenos. ¿Está bien? La menopausia puede ocurrir a distintas edades, generalmente ocurre a la misma edad de tu mamá, ¿no? Si tu mamá tuvo la menopausia a los 48, vos también, y así sucesivamente, ¿no? También dependerá del número de hijos, cuanto más hijos tenés, digamos que la menopausia es un poquito anterior. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, tenemos acá la secreción de estrógeno y cómo cae abruptamente en la menopausia, que es algo, una fecha, una edad. Bueno,
se me cortó a los 49, se me cortó a los 50, bueno, ahí es tu menopausia. Otra cosa que quiero ahora que aprendan, para que ustedes sepan en la práctica médica, es esto. Primero, tenemos que el ciclo menstrual, la duración de un ciclo más o menos 28 días, ¿ok? O sea, ¿qué es? Bueno, el ritmo, ¿cómo te viene tu menstruación? Me viene cada mes, perfecto. ¿Cuánto te dura? Me dura 3, 4 días, perfecto. ¿Cuánto pérdida de sangre? Eso es difícil que un paciente sepa, pero a veces le preguntamos cuántas toallitas usa o si tiene coágulos, etcétera. Y bueno, más o menos así podemos ver si es abundante o es escasa o más o menos la cantidad, te dice la paciente. Una menstruación nunca tiene que coagular porque tiene un componente antifibrinolítico que hace que la menstruación sea líquida. Generalmente cuando hay coagulitos es que uno está sangrando de más. Otra cosa, la edad puede ser, antes era 12 años, pero puede ser a los 10 años puede empezar y es normal. Ahora, si una niña tiene menstruación a los 8 años, también le frenamos la menstruación y esperamos un tiempito más y a los 10, 11 años le quitamos el freno, ¿no?, de las hormonas para que empiece de nuevo la menstruación. Cuando viene una paciente a veces te dice, yo soy irregular, y vos le preguntas por qué, porque a mí no me viene así el mismo día, pero eso no quiere decir que es irregular, porque fíjense que la duración del ciclo puede variar. Si a una paciente le viene cada 28 días, después le viene cada 23 o cada 30, hay una variación fisiológica del ciclo menstrual que va desde 21 días a 36 días. Entonces, si un mes, por ejemplo, me vino a los 28 días, el otro mes me vino a los 30 días, el otro mes me vino, no sé, a los 25 días, eso está dentro de lo normal, ¿está bien? No es que es irregular, irregular es otra cosa. Irregular sería si viene cada 15 días, o si le viene cada 40 días, o si un mes no le viene, eso es irregular, ¿está bien? También, cuánto dura más de una semana, y también tenemos que pensar que algo le está pasando, o cuando sangra demasiado, o cuando el paciente llega a una edad y no menstrua. Por ejemplo, un paciente tenga 20 años y nunca tuvo la menstruación, tenemos que investigar qué le está pasando, ¿no? O sea, no es normal. Entonces vamos a investigar en las pacientes que no le viene la menstruación cuál sería la causa. Y hay varias causas eso se llama amenorrea primaria. Primaria es cuando no le vino la menstruación y secundaria es cuando la paciente tenía menstruación, pero después de 3 meses no menstruó. Entonces eso es, y sigue sin menstruar. Entonces eso es amenorrea secundaria. Bueno, entonces acá vamos a ir viendo más adelante bien estas fases. Generalmente nosotros cuando pedimos una determinación hormonal, pedimos entre el tercer y el quinto día de la menstruación, contando la menstruación el primer día. O sea, cuando al paciente le viene la menstruación o el sangrado, se cuenta el primer día. Y los análisis, esos que pedimos con AI, de gonadotrofina, de LH, FSH, pedimos entre el tercer y el quinto día de la menstruación porque ven cómo las hormonas van cambiando, cómo cambia la FSH, cómo cambia la LH, cómo cambian los estrógenos, cómo cambia la progesterona. Entonces, de acuerdo, nosotros pidamos, digamos, el estudio, vamos a tener, por ejemplo, si yo le pido acá y quiero ver cómo está su estradiol, ¿no? Tendría que estar bajo. Ahora, si tiene alto, ya es una patología. O si yo le pido acá en el tercer día y la paciente tiene una LH y FSH alta, no es normal. Generalmente eso se ve en el ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque la FSH y la LH en los primeros días de la menstruación tiene que estar baja. ¿Está bien? Entonces, para eso nos sirve determinar un día en la determinación hormonal. ¿Está bien? Bueno, después vamos a ver este cuadrito más adelante, más profundo. Entonces, normalmente en cada ciclo menstrual
nosotros lo primero que pasa es que crecen los folículos. ¿Cuántos crecen? 6 a 10 folículos en cada ovario. Entonces, en cada ovario empieza el crecimiento de 6 a 10 folículos. ¿Quién hace que crezcan estos folículos? Y la hormona folículo estimulante, ¿no? La hormona folículo estimulante hace que empiecen a crecer estos folículos, ¿no? Y crecen también las células de la granulosa. Acá está nuestro folículo primordial, folículo primario, donde empieza el crecimiento de las células granulosas. Empieza a verse la zona pelúcida y un poquito de líquido, ¿no? Que este líquido después se va a convertir en el antro. Empieza a proliferar las células de la teca gracias a la LH y se crea una cavidad antreal y este folículo tiene un crecimiento más o menos de 2,5 centímetros, que se llama folículo de Graf, y ese folículo de Graf es el que es maduro y libera al ovocito, al óvulo, para ser fecundado. Entonces ustedes ven cómo gracias a la FSH el folículo primordial va creciendo. Aquí están las células de la granulosa. En el folículo secundario aumentan las células de la granulosa y empieza a verse las células de la teca. Y en el folículo terciario ya hay un antro, están las células de la granulosa y las células de la teca. Acuérdense que las células de la granulosa son estimuladas por la FSH y las células de la teca por la LH. ¿Está bien? Bueno. Entonces, fíjense, acá hay muchísimos folículos, pero el folículo, digamos, que tiene más probabilidad, ¿no?, de romperse y liberar el ovocito, es el folículo de Graf, que es este, el que es más grande, el que tiene más líquido, y el que llega a un tamaño de 2,5 centímetros. Entonces, en cada ciclo menstrual, normalmente un solo folículo libera el óvulo, digamos, ¿no? Los otros se van a trecear, sí. Bueno, entonces ustedes ven acá el número de células de la granulosa y el líquido atrial. Fíjense que antes de la ovulación, el número de las células de la granulosa aumenta exponencialmente y el fluido atrial también aumenta hasta que el volumen, ¿no?, de ese folículo llegue a unos 2,5 centímetros. Y eso se llama, ¿no?, folículo de Graf, y como dijimos, es el que libera el ovocito. Entonces aquí están, ¿qué pasa mientras este folículo va creciendo, va teniendo antro? Después acá se libera el óvulo, después acá se forma el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans. Fíjense que nosotros al principio tenemos los estrógenos y la progesterona baja, después va creciendo el atrio, este atrio tiene mucho estrógeno, van aumentando los estrógenos, la progesterona permanece baja, y antes de la ovulación hay un pico de LH y FSH, por lo tanto la progesterona y los estrógenos aumentan, y en la segunda etapa del ciclo, ¿no?, los estrógenos aumentan, la progesterona más, y se forma el cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo principalmente donde aumenta más es la progesterona. Y si no hay, digamos, embarazo, ¿no?, este cuerpo lúteo se transforma en cuerpo albicans y degenera y se transforma en cuerpo albicans. Normalmente decimos que el ciclo menstrual o sexual dura 28 días, pero por ejemplo puede durar 30 días, puede durar 32 días, puede durar 25 días, pero sabemos que más o menos la ovulación se produce en la mitad del ciclo sexual. O sea, si es 28 días tu ciclo, bueno, la ovulación va a ocurrir en el día 14. ¿No? Entonces, la ovulación ocurre porque unas horas antes hay un pico de LH y de FSH, y esas hormonas esteroideas van a producir el aumento de enzimas proteolíticas, una hiperemia folicular,
producen que la pared folicular se debilite, hay transudación del plasma, el folículo, tumefacción del folículo, se genera el estigma y se rompe el folículo y se libera el óvulo. Una vez que se liberó el óvulo, ¿dónde quedó esa zona que liberó el óvulo, ¿no? Que está formada por células de la granulosa y de la teca, se transforma en células luteínicas, y entonces la segunda etapa de nuestro ciclo menstrual, ¿no? Forma lo que se llama el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, si no hay gestación, va a involucionar en 12 días, y en 12 días se va a transformar en un tejido conjuntivo que se llama cuerpo albicans. Y el descenso brusco de las gonadotrofinas, de LH y FSH, es lo que va a producir, ¿no?, una disminución de estrógenos, progesterona, y va a estimular a la inhibina, que la inhibina disminuye la secreción de FSH, y esto hace que el cuerpo lúteo degenere a cuerpo albicans. Por otro lado, también el descenso brusco de estas gonadotropinas va a hacer que disminuyan los estrógenos, la progesterona, y se produzca la esfacelación a nivel Disculpa, profe. Sí, perdón. Disculpa que te interrumpa. Perdón, profe. ¿Estimula a la inhibina, dijiste? Sí, o sea, en los primeros, la inhibina es una hormona que inhibe a la FSH. Ok. O sea, porque cuando vos estás en tu segunda etapa del ciclo, la inhibina tiene que estar aumentada para que tu FSH no aumente. Okay. Porque es una hormona que inhibe a la FSH, ¿no? Y la FSH lo que hace es reclutar folículos. Entonces, lo que quiero decir es que una vez que estas hormonas se produce un descenso brusco de estas hormonas, ¿no? Empieza la etapa de la menstruación. Y en la menstruación hay una esfacelación, ¿no?, del tejido del útero, ¿no? Y entonces eso es lo que produce el sangrado en la mujer. Pero durante la menstruación ahí empieza a aumentar de nuevo la FSH, ¿no? Para que empieza de nuevo a reclutar. Ya dijimos que el primer día de la menstruación es el primer día de sangrado, y la FSH empieza a aumentar de nuevo para ir reclutando de nuevo nuevos folículos para el próximo ciclo menstrual. Ahora les voy a mostrar bien eso en una diapositiva. Esperen que les quiero mostrar algo. Bueno, fíjense, dijimos que las hormonas femeninas son hormonas esteroideas, por lo tanto derivan así del colesterol. Y fíjense que el colesterol, ¿quién trae el colesterol a los ovarios? A ver. Alvarenga, Elena. Sí, profe. ¿Quién trae el colesterol a los ovarios? ¿Cómo llega el colesterol a tu ovario? ¿Qué decís? ¿Mm? Como las otras hormonas esteroideas, ¿quién es el que aporta el colesterol? Las suprarrenales, ¿quién aporta el colesterol para hacer cortisol o...? Ni idea, profe, te voy a mentir ahora mismo. ¿Vos no leíste todavía? No, todavía, profe. ¿A Tobe? Sí, ¿qué tal, profe? Sí. ¿Quién aporta el colesterol para hacer las hormonas esteroideas? Una pregunta general, ¿no? No te digo específicamente del ovario. De cómo llega el colesterol a esos órganos, a la suprarrenal, al ovario. Mediante el HDL.
HDL. La HDL que tiene más proteínas o más colesterol. Proteínas. Muy bien. Y entonces, ¿te parece que la HDL va a administrar o dar su colesterol si tiene poco? Será el LL entonces, doctora. Y la LDL. LL. Bueno. Entonces el colesterol, como dijo nuestro compañero Atobe, es aportado por las LDL, que son las lipoproteínas, ¿no?, que transportan el colesterol. Entonces fíjense que va a llegar al ovario, ¿no? Ese colesterol se va a transformar en pregnenolona, también en 17-hidroxipregnenolona, después dihidroepiandrosterona, androstenodiona y testosterona. Entonces se transforma en una hormona femenina o masculina todavía, este colesterol que ingresó a la célula. Fíjate acá. ¿No me lo puedo repetir? El colesterol que ingresó hasta esta parte se transforma en una hormona femenina o masculina. Testosterona dice entonces masculina. Muy bien. Entonces fíjense que lo que primero produce es una hormona masculina. ¿Está bien? Y después, gracias a una aromatasa, se va a formar el estradiol, la estrona y en el hígado el estriol. ¿Está bien? Esto es importante. Fíjense acá. Entonces nosotros tenemos las células de la teca y las células de la granulosa. Las células de la teca tienen su receptor, por un lado, para las LDL, que son las lipoproteínas, ¿no?, que transportan el colesterol, y por otro lado para la LH. Muy bien. Entonces, cuando el colesterol entra a la célula, se va a transformar en andrógenos, como dijo Atobe, ¿no? Y estos andrógenos van a pasar a las células de la granulosa, y en las células de la granulosa, estos andrógenos, gracias a una aromatasa, se va a transformar en estrógenos. ¿Quién estimula la producción de aromatasa? Lo hace la FSH, la hormona folículo estimulante. Entonces, si nosotros decimos, ¿la mujer produce andrógenos? Sí. ¿Qué produce? ¿Produce androstenediona? Sí. ¿Yo puedo medir la androstenediona en la sangre en la mujer? Sí. ¿De dónde proviene la androstenediona? El 50% proviene de la suprarrenal y el 50% proviene de los ovarios. Entonces, si la androstenediona está elevada en una mujer, yo tengo que pensar que el problema puede estar en la suprarrenal o en los ovarios. ¿Está bien? ¿Que la mujer produce andrógenos? Sí, fíjense, produce andrógenos. ¿Y por qué las células de la teca no pueden producir estrógenos, Atobe? Solamente las células de la teca producen andrógenos. ¿Por qué será? ¿Qué le falta? La célula de la teca, profe. Sí. Las células de la teca no pueden producir estrógenos. ¿Por qué? ¿Qué le falta? No tiene FSH. No, sí. ¿Y qué le falta entonces? ¿Qué enzima? Aromatasa. Aromatasa. Entonces vos sabés que las células de la teca no pueden producir estrógenos porque no tienen la aromatasa. La aromatasa solamente se estimula por la FSH en las células de la granulosa. ¿Está bien? Fíjense acá. Nosotros tenemos las lipoproteínas, nos aporta el colesterol, ¿no? Y la LH va a ser, tiene su receptor en la membrana, activa a la proteína G, a la adenilciclasa, produce AMP cíclico, activa a la proteína quinasa A, y eso va a hacer que la pregnenolona se transforme en progesterona, que es el paso limitante, así como es en la suprarrenal, acá también. Y la progesterona se va a convertir en androstenodiona. La androstenodiona es un andrógeno que va a ir a la circulación, por eso nosotros podemos medir en sangre, y al líquido folicular. Por otro lado, fíjense que la
gente que tiene la gente obesa, con obesidad, generalmente tiene una resistencia a la insulina, por lo tanto los niveles de insulina en la gente con obesidad son mayores que en la gente normal. ¿Y qué hace la insulina a nivel de las células de la teca? También aumenta los andrógenos. ¿Está bien? Entonces la hiperinsulinemia y la obesidad generalmente pueden traer trastornos menstruales, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que la insulina también es un estímulo para la producción de andrógenos. Muy bien. Este cuadrito me encanta. Acá están las células de la teca y las células de la granulosa. Fíjense, la LH lo que hace en su receptor activar al AMP cíclico y hace que el colesterol al final se transforme en androstenediona, y esa androstenediona va a pasar a la circulación, pero también va a pasar a las células de la granulosa. En las células de la granulosa, la androstenediona, gracias a la aromatasa, esta androstenediona se va a aromatizar y va a formar estrógeno que va a ir a la circulación y al líquido folicular. Y el que estimula la producción de aromatasa es la FSH, o sea, la hormona estimulante del folículo o la hormona folículo estimulante va a hacer que se produzca, esta aromatasa, ¿no? Y eso va a hacer que estos andrógenos se transformen en estrógenos. Y eso ocurre en las células de la granulosa. Generalmente los estrógenos y la progesterona se van a transportar en la sangre unido a proteínas, porque son hormonas esteroideas. Y el hígado, digamos, las va a conjugar y se va a excretar por la bilis y otra parte se va a excretar por la orina. Y el hígado convierte a los estrógenos activos a un estrógeno casi inactivo que es el estriol. Por eso cuando el hígado está muy mal, nosotros no podemos convertir los estrógenos activos en un estrógeno inactivo. Y en los hombres también tienen estrógenos que en el hígado se inactivan. Entonces cuando el hombre tiene una cirrosis hepática, ¿no? O sea que el hígado deja de funcionar porque hay fibrosis, ¿qué va a pasar? Va a tener más estrógenos y al tener más estrógenos va a tener más ginecomastia, la piel más fina, etc. ¿Está bien? Y eso es porque todos estos estrógenos no pueden ser inactivados a nivel hepático cuando el hígado falla. La progesterona también es degradada en el hígado a otros esteroides que carecen de efecto gestágeno. Bueno, ¿qué hacen los estrógenos? ¿No querés leer? A ver, voy a preguntar a Benítez, Verónica. ¿Querés leer la diapositiva? Hola, profe, sí. Efecto de los estrógenos sobre el útero y sobre los órganos sexuales externos femeninos. Desarrollo de las mamas, crecimiento de ovario, trompa de falopio, vagina, genitales externos, proliferación del endometrio. Efecto de los estrógenos sobre las mamas, desarrollo del estroma mamario, crecimiento de un extenso sistema de conductos, depósito de grasa en las mamas. Muy bien, entonces es importante para el desarrollo de los caracteres sexuales en la mujer. Muy bien. ¿No querés seguir leyendo? Efecto de los estrógenos sobre el esqueleto. Inhiben la actividad osteoclástica en los huesos. Este efecto se debe a estimulación de la ostroprogesterina, también denominada factor inhibidor de la osteoclastogenia. Citocina que inhibe la resorción ósea. Fusión temprana de la epífisis con la diáfisis en los huesos largos. Aumentan ligeramente el depósito de proteínas. Aumentan el metabolismo corporal y el depósito de agua subcutánea. Producen una piel más tersa y suave. Retención de sodio y de agua por los túbulos renales. Engrosa la mucosa vaginal, acidifica e incrementa las secreciones vaginales. Muy bien, y esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, por un lado,
si la mujer, digamos, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Por qué no crece la mujer? Porque cuando empieza a tener los estrógenos elevados, ¿no? Como ya dijimos, cuando empieza la menstruación, el crecimiento disminuye porque los estrógenos fusionan las epífisis con la diáfisis y eso hace que ya no pueda crecer porque se cierra el cartílago de crecimiento, ¿no? Entonces sabemos que una mujer que empieza a menstruar va a crecer menos, ¿no? Entonces, o sea que va a tener 2 o 3 años de crecimiento, pero después ya no va a crecer más, ¿está bien? No es como el hombre. Y por eso entonces a una niña que nosotros pensamos que se desarrolló, fíjense que la pubertad precoz en el mundo se vio una niña de 3 años con menstruación, que quedó embarazada encima porque en Perú, que fue violada, ¿no? Justo se embarazó a los 3 años de edad. Y esa es la niña, digamos, que más, la mujer que tuvo un embarazo más temprano en el mundo, que fue a los 3 años. ¿No? ¿Por qué? Porque tuvo una pubertad muy precoz, ¿no? Pues tenía un problema a nivel del eje hipotálamo hipofisario, empezó a menstruar a los 3 años, no se le inhibió, no consultaron los padres y justo también fue violada y se embarazó a los 3 años de edad. Bueno, entonces, nosotros si viene una menstruación a una paciente a los 5 o 6 años, lo que hacemos es paramos el eje. ¿Por qué? Porque si no, la paciente no va a crecer lo que tiene que crecer, porque al empezar a tener la menstruación no va a poder llegar a una talla muy alta, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, primero por todos los trastornos que genera tener la menstruación a una edad tan temprana, trastornos psicológicos, a nivel social, a nivel familiar, todo. Y segundo, también por la talla, ¿no? La talla de la paciente. Como dijimos, también los estrógenos protegen a nuestros huesos, por lo tanto, cuando llegamos a la menopausia, nosotros perdemos esa protección y somos más susceptibles a la osteopenia y a la osteoporosis. Otra cosa que les quiero decir es que la masa ósea, generalmente nosotros podemos tener una buena masa ósea hasta los 30 años. Después de los 30 años, la masa ósea viene a perderse, sí o sí, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar vitamina D. Fíjense que ahora desde recién nacidos ya le dan la vitamina D, tomar calcio si no tomamos leche, ¿no? Tener buenos niveles de vitamina D para que hasta los 30 años nosotros podamos formar nuestra masa ósea, porque después de los 30 ya viene la pérdida, ¿está bien? Entonces hasta los 30 años tenemos que ser capaces de tener una buena alimentación, hacer ejercicio, si no comemos mucho calcio con la leche, quesos y derivados, tomar calcio y tomar vitamina D. Pues realmente casi todos tenemos un déficit a nivel mundial de la vitamina D. Y nosotros tenemos que tener una buena masa ósea durante nuestra adolescencia hasta los 30 años. ¿Cuáles son las funciones de la progesterona? Y generalmente hace que el endometrio se vuelva secretor. Vamos a ir viendo después eso. También, por ejemplo, reduce la intensidad de las contracciones uterinas. Por ejemplo, una mujer embarazada que está en su cuarto, quinto mes y tiene contracciones, nosotros le damos progesterona para que inhiba las contracciones uterinas. Promueve la secreción y el revestimiento mucoso de las trompas, estimula el desarrollo de lóbulos mamarios, hace un endometrio secretor, rico en carbohidratos, aumenta la temperatura corporal en la segunda mitad del ciclo y disminuye el moco cervical. Eso vamos a ir viendo todo. Entonces, fíjense en la fase menstrual, que puede durar 5 días, una semana, 8 días, hasta ahí hay una esfacelación del tejido uterino y tenemos una fase proliferativa que dura la primera mitad del ciclo,
¿no? Serían los primeros 14 días aproximadamente, donde va creciendo nuestra mucosa uterina, y una fase después de la ovulación viene una fase secretora, donde se empieza a secretar carbohidratos, lípidos, aminoácidos a nivel del tejido uterino. Esta fase proliferativa depende de los estrógenos y la fase secretora va a depender de la progesterona. ¿Y cómo está regulado nuestro eje? Nuestro eje generalmente está regulado por una retroalimentación negativa, pero durante la ovulación hay una retroalimentación positiva. Entonces, fíjense que acá la LH aumenta la hormona liberadora de gonadotropinas, eso hace que aumente la LH y la FSH. La LH a nivel de las células de la teca produce andrógenos. Estos andrógenos en la célula de la granulosa, gracias a la FSH, van a producir estrógenos, y eso va a actuar ya sea en el ovocito y en todos nuestros tejidos. Al aumentar los estrógenos se va a inhibir nuestra hormona liberadora de gonadotropinas, y después se van a inhibir la LH y la FSH. Entonces acá este es el cuadrito que más tenemos que saber, qué es lo que pasa con nuestras hormonas, qué pasa en el ovario, qué pasa con las hormonas ováricas y qué pasa a nivel del endometrio. Entonces vamos a ir arriba. Entonces primero empieza, fíjense, acá empieza la menstruación, ¿no? Que puede durar, como dijimos, entre 5 y 8 días. Durante la menstruación, lo que primero va a pasar es que se empieza a elevar la FSH y la LH de forma más la FSH que la LH, porque es la hormona folículo estimulante, que es la que tiene que ir madurando 6 a 10 folículos en cada ovario. Entonces, la hormona folículo estimulante lo que va a hacer, va a producir el crecimiento de las células de la granulosa, después del crecimiento de las células de la teca, después va a producir los estrógenos que se van a localizar acá en este antro, que es el líquido que está dentro del folículo. Y después, en la ovulación, hay un aumento de LH y FSH, ¿no? Y fíjense que los estrógenos y la progesterona, el estrógeno sobre todo aumenta, entonces la retroalimentación en este caso es positiva. Aquí la retroalimentación es negativa en la primera etapa del ciclo, que dura 14 días. Después viene la ovulación, donde hay una retroalimentación positiva. El estrógeno aumenta y aumenta más la LH. Y al aumentar la LH produce la ruptura del folículo y se libera el óvulo. Y por eso la retroalimentación es positiva, porque a pesar de que aumentan los estrógenos, la LH aumenta. Y eso es una retroalimentación positiva, ¿no? Y después, una vez que se liberó el óvulo, fíjense, acá se forma el cuerpo lúteo, y después de 15 días, si no hay embarazo, se forma el cuerpo albicans. En la segunda etapa del ciclo, lo que aumenta es la progesterona con respecto a los estrógenos, ¿no? Y entonces vemos que en esta segunda etapa de la formación del cuerpo lúteo, lo que aumenta es la progesterona. Entonces, si yo quiero saber, las mujeres a veces tenemos ciclos anovulatorios, donde tenemos menstruación, pero no sabemos si ovulamos o no ovulamos, ¿no? Entonces, si yo le pido a una paciente, yo quiero saber si ovuló, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haríamos? Brites, Kiara. Brites. Kiara. ¿Está? Ausente. Bueno. Ahí escribió en el chat, dice que no funciona su micrófono. Kiara Tais. Bueno, está bien. Está bien. Cabral, Jazmín. Hola, profe. Bueno, Cabral, mira.
Entonces vos no sabés si tu paciente tiene menstruación cada mes, pero vos no sabés si ella realmente ovuló, no ovuló, ella no sabe también, no, vos querés saber. Entonces, nosotros, ¿qué le tenemos que pedir más o menos en el día 22? ¿Qué le pediríamos? ¿Qué le pedirías en el día 22? Una paciente que ovula, ¿qué le pedirías? ¿Estrógeno, progesterona? ¿Cómo tiene que estar su progesterona en el día 22? ¿Alta, baja, normal? El progesteronero, perdón, el la progesterona debería estar Sí. baja. Pero fíjate acá, ¿cómo está O sea, en el día debería 20? estar bajando. Pero fíjate acá, es el rojo. Sí. ¿Cómo está? Ah, En el día 20, ¿cómo está? está súper alto, sí. Y bueno, está bien. Entonces, si vos fisiológicamente sabes que el día 20 la progesterona, porque toda la formación del cuerpo lúteo depende muchísimo de la progesterona. Entonces, la progesterona en la segunda mitad del ciclo está elevada. Fíjate cómo está, es en la parte roja, está súper alto, ¿no? Entonces, si vos le haces una determinación de progesterona en el día 22, la progesterona, si la paciente ovuló, tiene que estar elevada. Ajá. Si tu progesterona está baja en el día 22 o 20, quiere decir que la paciente no ovuló. Vos solamente midiéndole esa hormona puedes saber si tu paciente ese mes ovuló o no ovuló. ¿Está bien? Sí. Entonces, le medimos la progesterona. Si está baja, no ovuló. Si está elevada, sí, ovuló. ¿Está bien? Fíjense acá cómo está el endometrio. Tenemos nuestro ciclo menstrual. Entonces, nuestro ciclo menstrual empieza desde el inicio de la menstruación. ¿Está bien? ¿Qué pasa con esta fase? Se llama proliferativa, que depende de los estrógenos. Fíjense que en la primera mitad, antes de la ovulación, aumentan los estrógenos y un pico de estrógeno hace que aumente la LH y eso hace que aumenten más los estrógenos y se ovule. Entonces, la primera etapa se llama proliferativa, donde nuestro endometrio prolifera, y la segunda etapa después de la ovulación se llama secretora, y esto depende de la progesterona. La primera fase depende de los estrógenos a nivel endometrial y la segunda fase depende de la progesterona. ¿Está bien? Y el endometrio aquí se llama secretor. Es lo mismo, fíjense, tenemos la menstruación donde perdemos el endometrio, ¿no? Tenemos una fase proliferativa que depende de los estrógenos, después viene la ovulación y el endometrio se tiene que preparar por si hay fertilización para alojar a ese óvulo fertilizado y por eso empieza a secretar sustancias que nutren a ese endometrio, ¿no? Y toda esta secreción de carbohidratos, de nutrientes, va a depender de la progesterona. ¿Está bien? Y eso ocurre en la segunda etapa después de la ovulación. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se transforma en cuerpo albicans y sobreviene una caída brusca hormonal de las LH y FSH y va a haber de nuevo la fase menstrual. Bueno, ¿cómo es cómo es la regulación? Y generalmente la retroalimentación del ovario es negativa, o sea, tenemos la fase folicular y la fase lútea, la retroalimentación es negativa y solamente en la fase, digamos, preovulatorio, la retroalimentación es positiva. Entonces tenemos esto. Tenemos el ovario, tenemos la hipófisis, el hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotropinas. La hipófisis libera LH-FSH, eso va al ovario. El ovario libera estrógenos, y progesterona. Y la retroalimentación es negativa en la mayor parte del ciclo, o sea que el aumento de estrógenos y progesterona inhibe a las gonadotropinas, pero
la retroalimentación es positiva, ¿no? Durante el estado preovulatorio, que es más o menos en el día 14, en la mitad del ciclo, que dependerá de cuántos días dure el ciclo menstrual, entonces ahí la retroalimentación es positiva. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a hacer unas preguntas. Voy a preguntar algo. Lo que no expliqué es por qué si hay 10 folículos que empiezan a crecer en cada ciclo menstrual, solamente uno llega, digamos, a poder producir la ovulación. ¿Qué les parece? Cáceres, Milena. Hola, profe. Sí, ¿qué tal? Bueno, normalmente en cada ciclo menstrual, ¿no? ¿Cuántos folículos dijimos que van creciendo? Creo que dijeron 10, profe. Sí, entre 6 y 10. ¿En un ovario o en los dos? En uno. Un ovario nomás es el que hace que aumentan sus folículos o los dos. En ambos sí, en ambos creo que era. Sí, en los dos, porque en los dos tenés receptores para no FSH. Bueno, ¿por qué de esos 10, por qué te parece que de esos 10, ¿no? Sí. Uno nomás es el que llega a su objetivo? Generalmente, ¿no? No sé, profe, creo que es porque uno nomás llega a madurarse completamente. Sí. Entonces, uno llega a madurarse completamente porque fíjense que dijimos que en la primera etapa los estrógenos los estrógenos van disminuyendo, ¿no? Porque hay una retroalimentación negativa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros acá tenemos los estrógenos bajos, pero nuestro folículo sigue creciendo, sobre todo el que va a madurar. ¿Por qué los otros no maduran? Porque tienen menos receptores, ¿no? De FSH. Entonces, al tener menos receptores, los folículos y tener menos, digamos, FSH y LH, ¿no? Porque hay una retroalimentación negativa, el que tiene más receptores para esas hormonas es el que va a ir creciendo más y va a madurar. ¿Está bien? Entonces, por eso los otros se dejan de crecer y se atrofian, ¿no? Entonces, uno solo es el que llega a la maduración al tener el tamaño correcto, que es 2,5 centímetros, al tener el líquido antral correcto, y es el que madura, porque dependerá del número de receptores, ya que las hormonas por retroalimentación negativa van a estar bajas antes de la ovulación. Pero al tener más receptores, sigue creciendo. En cambio, los otros se atrofian porque tienen menos receptores. Muy bien. ¿Qué pasa en la ovulación? Cáceres, Santiago. El estrógeno va a estar aumentado, la progesterona va a empezar también a aumentar Sí. y, y eso vendría a ser, profe. ¿Y qué pasa acá? ¿Cómo es? La LH también la LH y la FSH también van a tener un nivel sumamente alto, Bueno, pero si tu ¿verdad? estrógeno está Bueno, aumentado, tu LH tendría que estar disminuida, ¿no? Por retroalimentación. Pero ¿qué pasa acá en la ovulación? ¿Qué dijimos? y en la ovulación y Acá tu que hay estrógeno aumenta. que hay una retroalimentación positiva, profe. Claro. Eso era. Aquí tu estrógeno aumenta y eso hace que aumente más la LH, ¿no? Sí, ¿Está bien? Entonces, ¿eso cómo se llama? Dijimos, retroalimentación positiva. positiva. Sí, muy bien, Santiago. Bueno, a ver, Cristaldo.
Cristaldo, ¿estás ahí? Hola, profe. Hola. Cristal. Qué voz de dormida tenés, Cristaldo. Bueno, Cristaldo, ¿qué pasa a nivel del endometrio? Explicame un poquito acá. Porque este cuadrito es lo que tenemos que dominar nosotros. ¿Qué pasa a nivel del endometrio? Tenés primero, ¿qué pasa acá? ¿Qué dice acá abajo? Menstruación. Sí. Después, ¿acá qué pasa, Cristaldo? ¿Qué pasa con tu endometrio? ¿Empieza a crecer o empieza a no crecer? Y hay una fase proliferativa, puede ser. Sí, muy bien. ¿Y la fase proliferativa coincide con quién? Acá, fíjate acá. Depende de quién. Esta primera etapa, estos primeros 15 días. Del estrógeno. Muy bien. ¿Y acá qué pasó? Después de la ovulación, ¿qué pasó con tu endometrio? ¿Se vuelve? Y ahí ya corresponde a la fase secretora, puede ser. Sí. Sí. Y se vuelve secretor. ¿Y de qué depende? Dijimos. De la La progesterona. Muy bien. Otra cosa también que tenemos que saber, ¿qué pasa antes de la ovulación a nivel cervical? ¿No? A nivel del moco cervical. Antes de la ovulación, el moco cervical se vuelve muy fluido, ¿no? Pilante, así como transparente, como gotas de agua, ¿no? Y eso podemos nosotros decir que estamos por ovular o estamos en la etapa de preovulación. Eso se debe sobre todo a los estrógenos. Entonces, ¿para qué? Para que los espermatozoides puedan pasar libremente a través del cérvix y ir a encontrarse con el óvulo. Entonces, ¿qué pasa antes de la ovulación? El moco cervical, ¿no? Cervical del cuello uterino se vuelve filante, se vuelve transparente, se vuelve translúcido, como gotas de agua, y eso va a hacer que los espermatozoides pasen libremente. Después de la ovulación ese moco ya se vuelve, digamos, espeso, ¿no? Se vuelve así blanquecino, espeso, y los espermatozoides ya no pueden pasar tan libremente. Entonces, la fertilidad está unos días antes y unos días después de la ovulación. Después, por ejemplo, si nosotros estamos en el día, no sé, 24, nuestra fertilidad ya disminuye. ¿Está bien? Y también dijimos que cuando nosotros ovulamos, ¿no? La temperatura aumenta. Entonces, ¿cómo sabe uno que ovula? Sabe uno por el moco, que se vuelve filante, porque aumenta la temperatura entre 0,5 a 1 grado, ¿no? Y eso es gracias a la progesterona, al aumento de la progesterona. ¿Está bien? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Les quedó claro? Generalmente esto tienen que hablar del 3R. Casi toda esta etapa. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no nos despedimos hasta el sábado, nos vemos el sábado con el examen, ¿sí? ¿Está bien? Dale, Gracias, gracias, profe. profe. Chao, chao. Vale, Chao, gracias. profe. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profes. Perfecto. Los ausentes fueron Karen Morínigo y Miguel Genes.